me pidieran cualquier sacrificio, incluso sacrificar la legión para que la iglesia continuara, yo la sacrificaría. Si la legión es por la iglesia, en cuanto que la iglesia es el sacramento de Cristo para continuar la redención de los hombres. El mal no siempre se revela con gritos o acciones violentas. A veces, se oculta tras una sonrisa piadosa, un traje impecable y promesas de redención. Así comienza la historia de Marcial Maciel degollado, un hombre cuya vida estuvo marcada por el poder, el engaño y las consecuencias devastadoras de sus actos. Nacido el 10 de marzo de 1920 en Cotija, Michoacán, México, Marcial Maciel parecía destinado a ser un líder religioso desde su juventud. Pero detrás de esa fachada de devoción y carisma, se escondía algo mucho más oscuro. En 1941, con apenas 21 años, Maciel fundó los Legionarios de Cristo, una congregación católica que rápidamente ganó fama por su rigor doctrinal y su influencia entre las élites sociales y políticas. Su misión declarada era formar hombres fuertes en la fe para combatir lo que él llamaba el secularismo moderno. Sin embargo, mientras construía su imperio espiritual, también sembraba las semillas de un legado lleno de secretos inconfesables. El ascenso de Maciel fue meteórico. Durante décadas, fue aclamado como un héroe dentro de la Iglesia Católica. Viajó por todo el mundo reuniendo donaciones millonarias, creando escuelas y universidades, y atrayendo a familias prominentes hacia su causa. Incluso el Vaticano lo apoyaba abiertamente. Pero en este aparente éxito, algo no cuadraba. Había rumores persistentes sobre su verdadera naturaleza, rumores que muchos prefirieron ignorar durante años. Uno de los episodios más reveladores ocurrió en 1956, cuando el Vaticano, bajo el pontificado de Pío XII, comenzó a investigar las primeras denuncias serias en su contra. Estas incluían múltiples casos de abuso sexual a seminaristas menores de edad y conductas inapropiadas dentro de la congregación. Los archivos recientemente desclasificados muestran que, aunque hubo intentos iniciales de disciplinarlo, estas acciones fueron insuficientes. En lugar de enfrentar una sanción real, Maciel fue simplemente retirado temporalmente del ministerio público, solo para regresar más fuerte unos años después, sin que se hiciera pública ninguna explicación oficial. Este patrón de impunidad marcó el tono para el resto de su vida. La década de los 70 trajo nuevas oportunidades para Maciel. Mientras expandía su organización internacionalmente, también ampliaba su red de control y manipulación. Los exmiembros de los Legionarios de Cristo describían cómo utilizaba prácticas psicológicas coercitivas para asegurar lealtad absoluta. Aquellos que mostraban signos de desobediencia eran castigados severamente, ya fuera mediante humillaciones públicas, aislamiento forzado o incluso expulsiones sumarias. Para muchos, la vida bajo su liderazgo se convirtió en una prisión invisible donde cualquier error podía interpretarse como traición. En los años 90, las acusaciones tomaron un giro decisivo. 9 exalumnos de Maciel decidieron romper su silencio y presentaron sus testimonios en un artículo publicado por The Hartford Courant en 1997. Maciel insistió, me empezó a masturbar ferozmente. Que uno de nosotros saliese a contar esto a alguien en el Vaticano era absolutamente impensable. Éramos críos que éramos fieles al Padre y fieles a la obra. Allí detallaron cómo Maciel los había sometido a abusos sexuales repetidos durante su infancia, aprovechándose de su posición de poder como líder espiritual. Describieron cómo los atraía con falsas promesas de una forma especial de amor o incluso una orden divina, solo para someterlos a vejaciones horribles. Uno de los sobrevivientes recordaría años después cómo Maciel les decía: Dios me ha elegido para enseñarte lo que significa ser amado. Era una frase calculada, diseñada para confundir y paralizar a sus víctimas. Este tipo de coerción psicológica dejó cicatrices profundas en quienes lo sufrieron, quienes a menudo tardaron décadas en comprender la verdadera naturaleza de lo que habían vivido. El alcance de las acusaciones contra Maciel resultó ser mucho más amplio de lo que inicialmente se creía. Durante años,
Altos funcionarios del Vaticano minimizaron los señalamientos, atribuyéndolos a celos o resentimientos personales. Sin embargo, la presión pública creció y, finalmente, en 2004, el Papa Juan Pablo II ordenó una investigación interna. Los resultados, revelados en 2005, fueron devastadores. No solo se confirmaron múltiples casos de abuso sexual infantil, sino también otros comportamientos igualmente perturbadores. Se descubrió que Maciel había llevado una doble vida secreta, proyectando una imagen de castidad clerical mientras mantenía relaciones con varias mujeres y engendraba al menos 3 hijos fuera del matrimonio. Esta duplicidad moral añadió otra capa de horror a su legado, demostrando su disposición a violar tanto los principios religiosos como los derechos humanos más básicos. A pesar de la gravedad de las revelaciones, Maciel nunca enfrentó un juicio penal. Su avanzada edad, su delicado estado de salud y su poderosa red de influencias dentro del Vaticano fueron factores clave que lo protegieron de rendir cuentas ante la justicia. En 2006, el Papa Benedicto XVI lo obligó a retirarse a una vida privada, una decisión que muchos consideraron demasiado indulgente frente al daño causado. Maciel murió 2 años después, en 2008, en Houston, Texas, rodeado de familiares cercanos. Para algunos, su muerte marcó el cierre de un capítulo oscuro, para otros, fue un recordatorio del alcance del encubrimiento institucional y del poder que lo había blindado hasta el final. Las repercusiones del caso Maciel han sido profundas. Los Legionarios de Cristo, la organización que él construyó con tanto cuidado, colapsaron moralmente tras conocerse toda la verdad. Miles de miembros abandonaron la congregación y las investigaciones posteriores revelaron que muchas de sus prácticas habían estado plagadas de abusos similares. En 2010, el Vaticano emitió un comunicado oficial reconociendo que Maciel había vivido una vida carente de escrúpulos. Una frase que resonó como una bofetada tardía a las víctimas que habían luchado durante décadas por hacer justicia. Lo más alarmante de todo esto es que las víctimas no fueron pocas ni marginales. Según informes posteriores, los Legionarios de Cristo reconocieron públicamente en 2021 que al menos 170 menores habían sido abusados por 27 sacerdotes de la congregación, incluyendo a Maciel. La Congregación Legionarios de Cristo hizo público un informe sobre el abuso sexual a menores de edad a lo largo de sus 78 años de existencia. Admiten que 175 niñas y niños, según ellos, fueron víctimas de pederastia por un total de 33 sacerdotes de la congregación, incluidos al menos 60 menores de edad que fueron abusados por el padre Marcial Maciel. Esto sugiere que su comportamiento no fue un caso aislado, sino parte de una cultura sistémica de abuso protegida por el silencio institucional. Muchas de estas víctimas han relatado cómo sus intentos iniciales por denunciar fueron recibidos con hostilidad o indiferencia, tanto por parte de la Iglesia como de las autoridades civiles. Desde un punto de vista psicológico, el caso de Marcial Maciel plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del mal humano. ¿Cómo pudo alguien tan carismático y aparentemente devoto ocultar tal monstruosidad? ¿Qué tipo de mente puede dividir su existencia entre actos de bondad pública y atrocidades privadas sin mostrar remordimiento aparente? Algunos expertos sugieren que personas como Maciel sufren de trastornos narcisistas severos, incapaces de empatizar genuinamente con los demás. Otros ven en él un ejemplo clásico de autoritarismo religioso, donde el poder absoluto corrompe absolutamente. Lo cierto es que las cicatrices dejadas por Maciel siguen frescas hoy en día. Sus víctimas, ahora adultos, continúan lidiando con el trauma emocional y físico que experimentaron en su infancia. Muchas han encontrado consuelo en organizaciones de apoyo mutuo, compartiendo sus historias para evitar que otros caigan en manos de depredadores similares. Pero también queda una sensación de vacío, de preguntas sin responder. ¿Cuántas otras figuras respetadas dentro de la Iglesia Católica han cometido crímenes similares bajo la protección del silencio institucional? Quizás la lección más perturbadora del caso de Marcial Maciel no sea solo lo que hizo, sino lo que permitimos que ocurriera. Nos gusta pensar que podemos identificar fácilmente al villano, aquel que viste de negro, que gasta palabras hirientes o que actúa con crueldad obvia.
Pero la realidad es más sutil, más insidiosa. El mal a menudo se disfraza de virtud, y aquellos que lo perpetran nos miran directamente a los ojos mientras sostienen una máscara de santidad. Y así termina nuestra historia, pero no nuestro dilema. Si alguien como Marcial Maciel pudo construir un imperio basado en el engaño y la explotación, ¿qué garantías tenemos de que no haya otros como él todavía entre nosotros? ¿Quién vigila a los vigilantes? Evidentemente que era una persona muy enferma, porque además de todos los abusos, creo que también había 2 o 3 mujeres de por medio, hijos con una o con otra, no sé, o sea que había algo ahí